Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En este domingo que la Iglesia ha querido dedicar especialmente a la palabra de Dios, hoy el Evangelio nos relata la llamada de Jesús a sus 4 primeros discípulos, a quienes invita a ser pescadores de hombres. Nosotros también recibimos una llamada para vivir el Evangelio, una llamada a amar. Con alegría, iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando hoy con este tercer domingo del tiempo ordinario. No nos olvidemos que lo ordinario significa traer a nuestra vida, poner en práctica todo lo que hemos aprendido de los tiempos fuertes que nos ofrece la Iglesia, el Adviento que preparaba nuestra Navidad y ese nacimiento de Cristo que hoy en el tiempo ordinario, en el día a día, lo ponemos en práctica. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya, amén, aleluya.
Oración. Dios eterno y poderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado podamos producir frutos abundantes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia.
Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La palabra del Señor, que en este tercer domingo del tiempo ordinario nos invita a centrarnos justamente en el ñandeyarañe, es decir, en su palabra. Entender, saber que para dirigir nuestra propia vida, nuestra propia existencia, necesitamos tener una hoja de ruta. Opeango la Biblia. Upeango entonces la ñandeyarañe, o esa caña ñande ñanderape. Yay puikujanguensa peñanderecobe, yay puikujanguensa ñanderoga pupe lleva, ñaneretame. Esto pues es lo que nos hace falta. Si queremos tener un país que vale la pena, queridos amigos, la palabra de Dios es muy clara. Ñañe convertiana. Ñajen duana peñandeyarañe, hayayapuana peñandeyara y potajacha. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios nos pide? No nos va a dar ni va a escribir, ¿verdad? Hay que hacer así en la economía, hay que hacer así. Como algunas veces también algunos buscan, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el sentido económico en la Biblia? Ese también va y tengo. Sí, podés entenderlo, podés hacer una linda exégesis, un buen estudio. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que regirnos por los valores, principios que el Evangelio de Jesús nos propone. Vean, ¿y saben qué? Primero, honestidad. Justicia, honestidad. Si nosotros somos honestos, si nosotros no somos mentirosos, si nosotros no somos pocanes, si no somos ladrones, si no somos embusteros, entonces, queridos amigos, todo irá bien. Todo, así de sencillo es. Todo irá bien. Yo pienso que incluso la definición de Dios es justicia, ¿verdad? Ustedes saben eso. Y justamente cuando uno busca esa justicia de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, porque Dios es por antonomasia, por definición, significa justicia, entonces todo va a andar a la perfección. Porque yo soy justo con mi hermano, soy justo en mi familia, soy justo con mis hijos, soy justo con mis padres, la justicia. Es decir, dar a cada uno verdaderamente de acuerdo al plan del Señor lo que nos corresponde, ¿entienden? Así de sencillo. Y entonces cuando hay pobreza quiere decir que hay injusticia, es decir, que no estamos en el verdadero camino del Señor. Quiere decir, queridos hermanos, que nos está ganando y nos está venciendo el mal. Cuando nosotros decimos, sí, nosotros estamos bien, ya imponá, que esto, que aquello, pero después vamos por las calles y vemos que hay gente por diosera, hay indígenas por la calle, niños sin padres, niños abandonados, familias que tienen que estar rebuscándose en los basureros. Por lo menos. Pero ahora nosotros vemos al 2x3, ¿verdad? Mucha gente que se rebusca en los basureros. Queridos hermanos, esto yo veía en otras realidades, pero por lo menos entre nosotros nunca. Ya te digo, ya pues era escuela Boria Jurun Matá. Ya pues era escuela ya de gente, así que era un poco más necesitada. Boria Ju, pero no en Matá. Hago an, ni na en Matá, ¿veis? Jalay Mondá, oye, na en Matá, oye, otro menos igual, hijo sandía. Pero aquí entonces, queridos amigos, significa que el Señor nos está llamando a la construcción del reino de Dios. Nos llama a nosotros y dice luego, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Es decir, es la palabra de Dios la que tiene que regir nuestra existencia, nuestra sociedad. Ñandena ñajenduinopea, ñandena yayapoinopea, diga tumo ayoila ñase, alleva, la tapecanewi. Aupea con ñandeyara, tercer domingo del tiempo ordinario. A ver si podamos
si podemos nosotros dar ese paso, ese salto, pero el paso y el salto que necesitamos aquí, queridos amigos, no es luego tanto como muchas veces todos los que suben o quieren subir en el poder. Lo único que te dicen, ya me entra trabajo, ya me entra trabajo. Sí, eso es importantísimo, pero ¿saben qué? Te hago estado ahí, ¿verdad? Si somos justos, si pagamos con justicia a nuestros hermanos los que verdaderamente trabajan, si buscamos la dignidad del hombre, ¿verdad? Nosotros muchos le tratan a nuestros hermanos boriajú, ¿verdad? Pero como esclavos verdaderamente. Y como saben bien que no tienen otra posibilidad donde ir a caer muertos, ya es ahí señandea, lleva, entonces le explotamos. No le pagamos ni sueldo mínimo. Y así muchas otras cosas, queridos hermanos. Y muchas de estas personas, les tengo que decir que tienen empresas, etcétera, etcétera, que incluso están legislando. Y viste, se aprovechan, roban, ¿verdad? Y después hacen sus empresas, ellos mismos contratan y dentro del mismo sistema, agora yo me la estado agora la empresa lo vive o servia, lleva y cuando ponen que vemos otro olla pide. Ahí cuando pagan y lo pagan las pisadas. Ya hace luego ya algo que no tiene que hacer, ¿verdad? O sea, ella pone algo por el pueblo, por la gente, legislar, hacer bien, dar la justicia, ¿verdad? Aquí entonces acaparamos todo, hacemos todo un monopolio, ¿verdad? Y le explotamos a los más necesitados. Queridos hermanos, esta es la gran injusticia que hoy la palabra de Dios, centro, hoja de ruta, se nos está presentando. Y por eso después nos llama y Jesús nos dice, sígueme, yo les haré pescadores de hombres. Es decir, cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene que procurar ir detrás de los principios y los valores del Evangelio. Pescadores de hombres quiere decir de una sociedad donde el hombre pueda realizarse. Y en la medida en que nosotros dignificamos al hombre, ciertamente que el mundo será totalmente diferente. Esta es la propuesta del Evangelio. Upea la ñandeyara o guerubacue. Cuando nos dice, hagan que el reino de Dios esté en medio de ustedes, quiere decir eso. Los valores, los principios, la justicia, la honestidad, el amor, la solidaridad, el cariño, en fin, todo lo que nosotros tenemos que hacer para que nos realicemos como hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, profesamos ante el Señor nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ilumina nuestros pasos, Señor. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por la Iglesia Santa, para que, custodiando la divina revelación, la dé a conocer a la humanidad y la testimonie con la santidad de sus hijos, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por los que sufren explotación laboral, para que puedan encontrar la solución más pronta y se erradique este mal de injusticia humana y social, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por los biblistas de nuestro país y los que se dedican a la animación de la pastoral con la palabra del Señor, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por nosotros, para que, profundizando en las Escrituras, manifestemos la bondad del Señor a nuestros semejantes, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor.
Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llevar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, Señor, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. María Santísima elegida.